videotutoriales anteriores hemos visto cómo, bueno, pues es muy importante hacer un retain cada vez que creamos una referencia nueva a un objeto ya creado. Y hemos visto cómo ese retain se puede llevar a cabo de muchas formas. Se puede llevar a cabo en el programa principal, lo cual no es muy recomendable, o se puede llevar a cabo dentro de la propia clase que devuelve un objeto que ésta contiene, ¿vale? Vale, hasta aquí el uso de retain. Pero ¿qué ocurre con release? ¿Vale? Si os acordáis, en el video tutorial anterior nosotros terminábamos haciendo un release del objeto que habíamos extraído del objeto de tipo miClase después de haberlo utilizado, es decir, después de haber hecho uso del método pintar famoso este que implementamos. La pregunta ¿es posible liberar al programador de la tarea de llevar a cabo también el release de esos objetos que extrae de un objeto que él ha creado? La respuesta es que sí, y para eso existe el contexto autoreleasePool. Si os acordáis, el contexto autoreleasePool lo hemos venido utilizando en este libro, en el anterior, y al comienzo de este libro pues os pedí que hicierais un acto de fe acerca de qué es esto del autoreleasePool, que aquí aparece, para qué sirve, cuáles son sus funcionalidades, etc. El uso del contexto autoreleasePool pues es una mejora del uso de la clase NSAutoReleasePool. La clase NSAutoReleasePool básicamente para lo que servía es para seguir la pista de determinados objetos que son devueltos por un objeto que nosotros hemos creado para llevar a cabo el decremento de su contador de referencias, de acuerdo, cuando estos dejan de ser utilizados. En versiones más recientes de iOS, el uso de esta clase, la clase NSAutoReleasePool, se ha sustituido por el uso del contexto autoreleasePool. Como podéis ver, el uso del contexto autoreleasePool implica pues declarar un bloque de código, ¿vale?, por el uso de las llaves, dentro del cual pues vamos a crear objetos. Y vamos a ver cómo determinados objetos van a tener un determinado comportamiento respecto a lo que es el release o la liberación de referencias asociadas a esos objetos, ¿vale? Vamos a ver primero un ejemplo muy sencillo para que entendáis por dónde van los tiros, y luego vamos a pasar a hacer un ejemplo un poquito más complicado donde vais a ser vosotros mismos los que vais a liberar al usuario, al programador que utiliza vuestras clases, de llevar a cabo los release correspondientes. Pues lo que vamos a hacer va a ser crear una clase que, para ser originales, vamos a llamar miClase, del siguiente modo. Vamos a crear un new file que va a ser un Objective-C class y que vamos a llamar miClase, ¿vale? Dentro de esta clase lo que vamos a hacer va a ser crear lo siguiente. Pues la clase miClase, en su declaración, lo que vamos a hacer va a ser declarar una variable de instancia que vamos a denominar vocales, y que va a ser de tipo NSArray, ¿vale? Bien, aparte vamos a declarar un método que vamos a llamar crearArray, y que lo que va a hacer va a ser instanciar esta variable de instancia vocales, ¿vale? Pues con las 5 vocales, ¿de acuerdo? 5 vocales que van a ser 5 objetos de tipo NSString. Vamos a proceder a implementar este método en el archivo de implementación de la clase. Vámonos aquí, y lo que vamos a hacer va a ser algo tan sencillo como decir vocales igual a NSArray. Vamos a utilizar el método de clase array with objects, y vamos a pasarle todos los objetos con los que queremos crear nuestro array. A, E, I, O y U. ¿Vale? Finalmente indicaremos hemos finalizado la inserción de elementos en el NSArray mediante la palabra reservada nil, ¿vale? Bien, pues ya tendríamos nuestra clase miClase implementada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues nos vamos a ir a nuestro archivo main, y en concreto a nuestra función main, y dentro del autoreleasePool vamos a hacer algo tan sencillo como esto. En primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser
importar mi clase .h, ¿vale? Para poder hacer uso de ella. Y dentro del auto-release pool, pues lo que vamos a hacer va a ser crear o declarar, mejor dicho, un objeto de tipo mi clase que vamos a llamar obj, y vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en los videotutoriales anteriores. Int n igual a 0, punto y coma n menor que 200.000, n más. Vamos a declarar un bucle que lo que va a hacer va a ser iterar 200.000 veces. Dentro de ese bucle lo que vamos a hacer va a ser proceder a instanciar nuestro objeto de tipo mi clase, ¿vale? De manera sencilla, mi clase alloc, y luego vamos a hacer init, y luego lo que vamos a hacer va a ser invocar al método crearArray. Cuando invocamos al método crearArray, lo que estamos haciendo es instanciar el objeto que está dentro del objeto mi clase que acabamos de crear, es decir, estamos creando un NSArray. Estamos, fijaos, en la misma situación que en el videotutorial anterior, es decir, un objeto que contiene un objeto, ¿vale? Sin embargo, ahora lo que vamos a hacer va a ser algo tan curioso como esto. Vamos a hacer un obj release, es decir, antes de terminar el bucle, vamos a liberar o a reducir el contador de referencias del objeto obj que acabamos de crear, ¿vale? Y además, pues vamos a mostrar información en la consola indicando pues que la iteración es la iteración i, n. Perfecto. Fijaos, estamos en un caso similar al del videotutorial anterior, pero sin embargo, ¿vale? No estamos o no hemos implementado dentro de la clase mi clase ningún método de alloc que se encargue de liberar, ¿de acuerdo?, la referencia que los objetos de tipo mi clase, ¿vale?, contienen hacia el NSArray que está contenido dentro de ellos, ¿vale? ¿Veis la diferencia, no? Aquí estamos pasando ampliamente de implementar de alloc. ¿Esto funcionará o no funcionará? Es decir, si ejecuto esto, en teoría, se me van a quedar un montón de NSArrays en memoria, ¿vale?, que se han creado cada vez que creamos un objeto de tipo mi clase, que me van a producir fugas de memoria, ¿vale?, y van a hacer que mi programa no funcione correctamente. Vamos a ejecutarlo con instruments y vamos a ver si realmente pasa eso. Bien, pues aquí tenemos el asistente, vamos a elegir fugas de memoria y aquí esto empieza a funcionar. Bueno, pues como era de esperar, veis que aquí tenemos un montón de objetos en ese array que van creciendo, ¿vale? Cada vez tenemos más, 20.000, 25.000, 27.000, 29.000. Fijaos, los objetos en ese array, tal y como esperábamos, parecía que, o parece mejor dicho, que no están siendo eliminados de memoria correctamente, ¿vale? Si vamos a Create and Destroy, podemos ver cómo los objetos de tipo mi clase, si efectivamente se están eliminando correctamente, ¿vale? Vamos a dejar que continúe la ejecución de nuestra aplicación, ¿vale? Vamos a ver cómo el NSArray pues sigue creciendo, ¿vale? Tenemos ya pues 138.000, 40.000 NSArrays en memoria que están viviendo, mientras que sus correspondientes clases, mejor dicho, sus correspondientes objetos de tipo mi clase están siendo eliminados, ¿vale? Bueno, fijaos, 198.000, terminamos y fijaos lo que ha ocurrido aquí, ¿vale? Fijaos que no hemos tenido ninguna fuga de memoria y fijaos que los objetos de la clase NSArray han desaparecido literalmente de las estadísticas de Create and Still Living. Vamos a pinchar en Create and Destroy, vamos a ver si todo ha funcionado correctamente. Fijaos, aquí tenemos los objetos NSArray, ¿vale?, que han sido 200.000, ¿vale?, uno por cada objeto mi clase que creábamos, y fijaos que ya no queda ninguno viviendo, es decir, al final del todo, podéis ver cómo todos estos objetos han desaparecido. ¿Qué es lo que ha pasado?
Es decir, si en el videotutorial anterior os contaba que cuando un objeto contiene otro objeto, pues nos tenemos que preocupar cuando hacemos gestión manual de memoria de sobreescribir el método dealloc para hacer un release de ese objeto que contenemos, ¿vale? De manera que si su contador llega a 0, este sea también eliminado. ¿Por qué aquí no lo hemos hecho? Porque aquí no lo hemos hecho y aquí funciona. Pues muy sencillo. Vamos a ver el por qué ha ocurrido esto. Fijaos, la diferencia principal entre este ejemplo y el del videotutorial anterior es que estamos trabajando con la clase NSArray. Esta clase pertenece al Framework Foundation y algunos de los métodos asociados a esta clase pues se caracterizan porque no delegan la gestión de los objetos creados dentro de estos al código al que se devuelve la referencia al objeto, ¿vale? Es decir, realmente la referencia al objeto nosotros la estamos devolviendo a la clase miClase. Cuando yo hago esto, lo que estoy devolviendo es a la variable de instancia, ¿vale? La referencia al objeto NSArray que acabo de crear, ¿vale? Sin embargo, como decía, estoy pasando ampliamente de hacer un release, ¿vale? De este objeto que acabo de crear, ¿de acuerdo? Cuando el objeto que lo contiene, en este caso el objeto de la clase miClase, tiene que ser destruido. En concreto, lo que está pasando es que el método ArrayWithObjects está marcando el objeto que se acaba de crear, es decir, el objeto que creamos aquí con el método ArrayWithObjects, está marcado con un método especial que recibe el nombre de método AutoRelease, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues básicamente cuando nosotros marcamos un objeto con el método AutoRelease, lo que estamos diciéndole básicamente es que este objeto, ¿de acuerdo? Si es utilizado dentro de un contexto AutoReleasePool, ¿vale? Es decir, si este objeto es creado y utilizado dentro de este contexto, ¿vale? El release de este objeto se va a producir de manera automática cuando yo salga del contexto, ¿vale? Y eso es justo lo que nos ha pasado, porque si os fijáis, mientras estábamos dando vueltas aquí en nuestro bucle, el número de objetos NSArray que se estaban creando y no se estaban eliminando iba aumentando, 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 aumentando. ¿Hasta cuándo? Hasta que hemos llegado a las 200.000 vueltas, es decir, hasta que hemos llegado a los 200.000 objetos de tipo miClase creados. En ese momento, ¿qué es lo que teníamos en memoria? ¿Cuál era la foto que teníamos? Pues teníamos que los 200.000 objetos de tipo miClase que habíamos ido creando a lo largo de la ejecución de mi programa habían sido creados y destruidos, pero teníamos todavía 200.000 objetos de tipo NSArray, que eran los que estaban incluidos dentro de los objetos miClase que estábamos creando, que no habían sido destruidos, ¿vale? El hecho de que esos objetos automáticamente el método ArrayWithObjects los haya marcado como AutoReleasePool hace que en el momento en que termina el bucle y salimos por aquí, se produzca un release automático de todos esos objetos. Lo que supone que como el contador de referencias de cada uno de esos objetos valía 1, dado que esos objetos han sido creados desde dentro de los objetos de la clase miClase, ¿vale? Y por tanto su contador de referencias ha pasado de valer 0 a valer 1 y no han sido referenciados por otras variables a lo largo de nuestra aplicación, pues al salir por aquí se hace un release de todos ellos, con lo cual el contador de referencias de los 200.000 objetos pasa de valer 1 a valer 0 y por tanto son eliminados, ¿de acuerdo?, de la memoria. Eso es lo que explica que al final de la ejecución de nuestro programa todos esos NSArray desaparezcan, ¿vale? Pues esto sería un ejemplo sencillo de cómo funciona el AutoReleasePool, ¿vale? Es decir, para trabajar con AutoReleasePool tenemos que hacer dos cosas. A, escribir el código dentro de un contexto AutoReleasePool, y dos, hacer que mis clases marquen los objetos que contienen como AutoRelease, ¿vale? De ese modo nosotros estamos liberando al programador de la tarea de hacer el release de esos objetos de manera manual, ¿vale? De hecho, yo aquí no he hecho absolutamente ningún release, ¿vale?, de los objetos contenidos dentro de los objetos miClase que he creado, ¿vale? Pues bien, una vez visto este ejemplo, en el siguiente vídeo tutorial lo que vamos a hacer va a ser crear nosotros una clase que contenga a su vez objetos y vamos a marcarlos como AutoRelease para evitar al programador
el llevar a cabo esta tarea. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo.